El día de hoy nos da mucho gusto contar con la presencia del ingeniero Javier Juárez Mojica, quien es comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones desde octubre del 2016. El comisionado ha dedicado su carrera profesional de más de 15 años al estudio de las telecomunicaciones y a la promoción de la innovación y de la competencia del sector. Estudió la carrera de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Posteriormente, obtuvo la maestría en Tecnologías de Información y Administración en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Más tarde, siguiendo su interés en los sistemas informáticos, obtuvo el título de maestro con especialidad en redes y sistemas de información para las empresas, otorgado por la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones de Bretaña, Francia. Inició su carrera profesional en la Comisión Federal de Telecomunicaciones en octubre de 1999, donde estuvo directamente involucrado en importantes temas como la implementación de la portabilidad numérica, la elaboración del Plan Técnico Fundamental de Interconexión e Interoperabilidad, así como la medición de calidad de redes móviles. Desde abril de 2015 y hasta octubre de 2016, se desempeñó como titular de la Unidad de Política Regulatoria en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ha participado en múltiples conferencias sobre interconexión, desagregación del bucle local, operadores móviles virtuales e Internet, entre otros. Entre los temas de su interés destaca el Internet que queremos, consistente en la definición e implementación de una agenda de trabajo que permita el acceso a Internet de calidad para todas las personas y al ejercicio de sus derechos. Le agradecemos su presencia y le cedemos la palabra, comisionado. Muchas gracias por la presentación, Ileana. Gracias a la Coordinación General de Política de Usuario por la invitación. Es un gusto estar con ustedes de manera remota. Y el día de hoy vamos a hablar del tema de portabilidad. Adelanto aquí los datos de contacto. Si hubiera alguna pregunta adicional que no se alcanzara a responder por el limitado de tiempo de este webinario, podrían hacérnosla llegar vía redes sociales o a través del correo electrónico que estamos poniendo a su disposición. Muy brevemente, la agenda de trabajo que tenemos para este webinar es, en primer lugar, la definición y los tipos de portabilidad, explicarles y compartir con ustedes por qué es tan importante la portabilidad. Esto, de hecho, no importa si se portan o no, tiene relevancia para todo el sector. Cómo fue el proceso de implementación en México, los aspectos técnicos, los procesos, que esto es de la parte probablemente más relevante para los usuarios, cómo pueden ejecutar los procesos de portabilidad, cuáles han sido los resultados hasta el momento y algunas conclusiones de la portabilidad. En primer lugar, definición de portabilidad. Lo que nos dice la Unión Internacional de Telecomunicaciones es que la portabilidad de números permite a los usuarios finales de redes públicas conmutadas retener sus respectivos números telefónicos E.164 atribuidos al cambiar de proveedor de servicio, portabilidad de proveedor de servicios, del lugar dentro de una zona geográfica específica, portabilidad de ubicación, o de servicio de red, portabilidad de servicio. Como decimos coloquialmente, en términos cristianos, ¿qué quiere decir esto? Que cuando ustedes se cambian de compañía telefónica, por la razón que sea, porque el otro les conviene más, porque ya no están a gusto con la que están, se pueden llevar su número. O sea, no tienen que cambiar de número telefónico si toman la decisión de irse con otro proveedor. Y como dice esta definición de la OIT, hay tres tipos de portabilidad: la que es solamente de proveedor de servicios, la que es de ubicación, por ejemplo, más adelante vamos a ver un ejemplo para que quede esto muy claro, y la que puede ser de servicio, por ejemplo, de fijo a móvil. Veamos el primer tipo. Este es portabilidad de servicio, ya les decía. Es, por ejemplo, tienen ustedes el servicio de telefonía fija y se quieren ir al servicio de telefonía móvil. Mencionar aquí que esta posibilidad no la tenemos habilitada en México y se debe a un par de razones de carácter regulatorio. En primer lugar, tenemos habilitado aquí el que llama paga. Ustedes conocerán que antes, cuando empezó la telefonía móvil en México, solamente teníamos el que recibe paga. Después se implementó el que llama paga a través del prefijo 044, y esto también ha implicado que haya diferencias en las tarifas de interconexión. No se paga lo mismo por terminar una llamada en una red fija que por terminar una llamada en una red móvil. En virtud de eso, actualmente en México no existe la portabilidad entre servicios, ni de fijo a móvil, ni de móvil a fijo. Entonces, el único
antecedente que hemos visto a nivel internacional donde existe esta portabilidad de servicios es en Estados Unidos. Sin embargo, señalar que ahí no existe la modalidad, el que llama paga para los usuarios. Todo es como estaba antes en México, el que recibe paga. El otro tipo de portabilidad, la de ubicación o la portabilidad geográfica, es, por ejemplo, si ustedes están actualmente en alguna colonia de la Ciudad de México, por decirlo, Santa Fe, y se deciden mudarse, se cambian de domicilio y se van, por ejemplo, a alguna colonia de la zona de Iztapalapa, otra delegación. En ese caso, lo que establecen las reglas de portabilidad es que es opcional para el proveedor de servicios que les ofrezca esa aportación. ¿Y por qué es opcional? Aquí es importante señalar la razón, es porque podría darse el caso que el operador que actualmente les da los servicios solamente tiene cobertura en esta zona de Santa Fe y a lo mejor no tiene cobertura en la zona de Iztapalapa. En ese sentido es solamente optativo. Lo que hemos observado a raíz de la implementación en el año 2008 es que con ese ánimo de no perder clientes de los operadores, prácticamente lo están ofreciendo a todos los usuarios, pero regulatoriamente no están obligados. Portabilidad de proveedor. Aquí es cuando ustedes tienen el servicio fijo con el proveedor X y van a cambiarse igual con servicio fijo al proveedor Y. Ese sí está mandatado por las reglas de portabilidad que tiene el IFT, desde la COFETEL y ahora el IFT, y también en el caso del servicio móvil, que están con el proveedor A y se quieren cambiar al proveedor B, y también ahí está ordenado por la regulación que tenemos. En ambos casos, si ustedes cambian de proveedor, van a poder conservar el número telefónico que tienen. Preguntaría aquí si tenemos alguna duda al momento. Ninguna pregunta, comisionado. Vamos a pasar al sondeo. Demos unos minutos a los usuarios a contestar. ¿Listo? La pregunta fue, ¿cuáles son los tipos de portabilidad que existen? Las respuestas eran portabilidad de servicio, portabilidad de ubicación, portabilidad satelital, portabilidad regional y portabilidad de proveedor. Solamente un 6% votó por portabilidad regional, el 72% votó por portabilidad de servicio, 89% por portabilidad de ubicación y el 83% por portabilidad de proveedor. Creo que el mayor porcentaje efectivamente lo señalan como está establecido en las reglas, es la obligatoria solamente es portabilidad de proveedor de servicios y tratándose del mismo servicio, o sea, de fijo a fijo, de móvil a móvil. La portabilidad geográfica, como les decía, es optativa y cambiarse del servicio fijo al servicio móvil o viceversa con el mismo número telefónico no es una opción que actualmente está implementada en México. Vamos a continuar, habiendo definido ya lo que es la portabilidad, los tipos de portabilidad. ¿Por qué es importante? En primer lugar, la portabilidad fomenta la competencia porque elimina cargas a los usuarios cuando se quieren cambiar de proveedor de servicios. Si me lo permiten, voy a dar un ejemplo que ilustra bastante bien este escenario. Hagan de cuenta que ustedes son el responsable de contratar los servicios telefónicos en una institución financiera, en un banco, que da tarjetas de crédito. Resulta que un proveedor de telecomunicaciones les ofrece una oferta sumamente atractiva, casi a mitad de precio de lo que están pagando con su proveedor actual. Ven la posibilidad de realizar ese cambio, pero no existe portabilidad numérica. Eso implicaría que todos los números telefónicos que actualmente tienen, los van a tener que cambiar. Cuando un responsable de las telecomunicaciones empieza a ver lo que eso implica, de tener que cambiar el número, puede ser que ya no sea atractivo cambiarse al nuevo proveedor, aunque la oferta económica sea muy buena. ¿Por qué?
Porque imagínense nada más si esta empresa da tarjetas de crédito y esas tarjetas de crédito o tarjetas de débito tienen impreso un número telefónico. Tendría que recuperar todas esas tarjetas y volver a imprimir el número telefónico. Para todos los funcionarios de la institución, tendrían también que cambiar y emitir nuevas tarjetas de presentación para actualizar la información del número telefónico. La papelería, la publicidad, es decir, es un costo realmente relevante y en algunas ocasiones los responsables de tomar esas decisiones no lo van a llevar a cabo por los costos que implicaría tener que realizar todo eso. Adicionalmente, ¿qué pasa, por ejemplo, a alguna persona que depende enteramente del servicio celular para prestar algún servicio? Alguien, por ejemplo, que se dedique a reparar automóviles y que reciba llamadas vía telefónica. Si esta persona cambia el número telefónico, es posible que muchos de sus clientes no lo vayan a poder contactar, que les aparezca el clásico mensaje del número que usted marcó ya no existe, porque se cambió de proveedor y tuvo que cambiar el número telefónico. En ese sentido, el hecho de perder el número telefónico puede ser muy costoso para algunos usuarios y optan, aunque no estén a gusto, aunque no sea la mejor oferta, quedarse con el prestador de servicios que les esté ofreciendo la telefonía. Al existir esa barrera, también es una barrera para la competencia, porque los concesionarios, los operadores, tienen cierta certeza de que los usuarios no se van a cambiar. Entonces, cuando se implementa la portabilidad y que se eliminan esos costos para los usuarios, todos se ven beneficiados, no importa si no van a cambiarse de proveedor. ¿Por qué? Porque el prestador de servicios va a tener incentivos, va a querer tener contentos a la base de usuarios que ya tiene y va a realizar promociones, les va a ofrecer una mejor atención al cliente, mejor calidad, para que no se cambien de proveedor. Entonces, en ese sentido, la portabilidad fortalece la competencia y eso beneficia a todos los consumidores. Entendiendo la importancia de la portabilidad, de cómo fortalece la competencia, veamos cómo se implementó en el país. Hacia junio de 1995, después de la apertura del sector, se emitió la Ley Federal de Telecomunicaciones. Importante señalar que desde el 95 ya se establecía una obligación a cargo de los concesionarios de permitir la portabilidad numérica cuando fuera técnica y económicamente factible. No se había implementado, pero en octubre de 2006 se emitió el acuerdo de convergencia, del que se pretendía que todos los prestadores de servicios pudieran prestar cualquier servicio. Como parte de las condiciones de ese acuerdo del año 2006, se estableció que el prestador, el proveedor con restricciones, el concesionario con restricciones a prestar algún servicio, se trataba básicamente de Teléfonos de México y Telnor, tendrían que, como parte de la carga regulatoria que se le estaba estableciendo para migrar eventualmente a eliminar una restricción y poder prestar más servicios, tendrían que implementar la portabilidad. Ahí se detona toda una discusión, se crean grupos de trabajos, grupo de convergencia, para emitir las reglas de portabilidad. Estas reglas de portabilidad fueron emitidas en junio de 2007, que era el marco conceptual general para que se implementara la portabilidad en México, y probablemente uno de los aspectos más relevantes de estas reglas es que se crea el Comité Técnico de Portabilidad. En este comité podían estar representados todos los participantes de la industria y las decisiones se iban a tomar por unanimidad. Lo que queríamos es, de manera conjunta con la industria, de hecho tuve la oportunidad de ser presidente suplente de este comité, buscar las mejores soluciones para que se pudiera implementar la portabilidad. Hacia noviembre del año 2007 se decidió de manera unánime en este comité cuáles serían los aspectos técnicos, lo que tendrían que hacer los sistemas y las redes para que se pudiera llevar a cabo la portabilidad, y en enero se definieron cuáles serían los procesos para que los usuarios pudieran tener acceso a este derecho de portar su número. La implementación de la portabilidad se llevó a cabo entre enero de 2008, una vez que ya se tenían definidas las especificaciones técnicas y las operativas, y julio de 2008.
Señalar que México fue el primer país de Latinoamérica en permitir este derecho a los usuarios, y el tiempo en el que se pudo realizar esta implementación fue récord a nivel mundial, a menos hasta ese momento. Se tuvieron que hacer la contratación del administrador de la base de datos, más adelante vamos a decir qué es este administrador de la base de datos, se tuvieron que hacer actualizaciones en sistemas, en redes, etcétera, y muy importante señalar, se hizo para todos los tipos de servicios, para los servicios geográficos, como el que ustedes tienen en su número móvil o en el servicio fijo que pueden tener en su casa, para servicios no geográficos, estos son los números 01800, por ejemplo, y tanto para el servicio fijo como el móvil. Eso no había ocurrido en otras experiencias, normalmente se iba haciendo por fases, por un tipo de servicio, etcétera. México lo hizo para todos los servicios y en un tiempo muy reducido. Como ustedes recordarán también, porque de hecho ya ha habido algún otro seminario en ese sentido, en junio de 2013 se emitió la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, en la que se crea precisamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano constitucionalmente autónomo y encargado de regular el sector. Hacia julio de 2014 se emite la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que dentro de las partes que nos obliga el Instituto es modificar las reglas de portabilidad para que la aportación de números se pueda realizar en un plazo máximo de 24 horas. Para cumplir con este mandato legal, el Instituto llevó a cabo todo un proceso de revisión y modificación de las reglas, que finalmente fueron emitidas en noviembre de 2014. Con esto se simplificaba la aportación, se cumplía con el mandato legal de 24 horas y se establecía expresamente, porque también así lo ordenaba la ley, que ejercer este derecho sería sin ningún cargo para los usuarios. Hacia junio de 2015 hubo una revisión de las reglas del año 2014, y ahí se estableció, por ejemplo, uno de los cambios relevantes es que como identificación oficial puede utilizarse la clave única de registro de población. Eso fue en general el panorama de la implementación y evolución de la portabilidad en México. En este momento cedería, antes de pasar al detalle y la explicación técnica, a que me indiquen si hay alguna pregunta del público. Sí, comisionado, tenemos la pregunta de un usuario. Dice, buenos días, mi duda es la siguiente. ¿El plazo de 24 horas aplica tanto a fijos como móviles? Es muy buena pregunta, de hecho la vamos a ver más adelante, pero la contesto de una vez. Es 24 horas para los usuarios móviles, 24 horas para los usuarios fijos. Sin embargo, para los usuarios fijos, considerando que se tiene que instalar por decirlo y que se entienda muy claro, se tiene que instalar un cable coaxial, un par trenzado, una fibra óptica, se tiene que instalar infraestructura en el domicilio del usuario. Las 24 horas para que se ejecute la portabilidad van a empezar a contar a partir de que se realice esa instalación. Importante mencionar también que el usuario podría elegir que se realice en fecha posterior, o sea, tiene el derecho de que se ejecute en 24 horas, pero también tiene el derecho, la prerrogativa, de que pueda solicitar que sea en fecha posterior, siempre y cuando no rebase de 5 días hábiles. ¿Habría alguna otra pregunta? Sí, a todos. Veamos ahora las especificaciones técnicas o cómo se lleva a cabo la portabilidad. Es importante para que ustedes como usuarios, al margen de toda esta parte técnica, vean por qué no va a haber ninguna afectación a la calidad de los servicios en caso de que el número esté portado o no portado. En un escenario sin portabilidad, el enrutamiento se realiza a través de algo que se conoce como el plan de numeración. El plan de numeración lo que nos establece, y aquí lo pueden ver en esta tabla del lado izquierdo de la presentación, es qué series de 10,000 números, cada serie telefónica es de 10,000 números, están asignados a cada operador. Tenemos, por ejemplo, ahí, en el caso que resalto, la serie 9999, con sus números del 000 al 9999, están asignados al operador B, y así aparece en el plan de numeración.
Por explicarlo en términos no muy simples, hagan de cuenta una tabla de Excel, es en donde se contiene esta información. De hecho, en algún momento al principio de la Cofetel, la administración era en una tabla de Excel. Si el usuario de la red A, que ahí ya apareció en su pantalla, marca al usuario 9999, lo primero que tiene que hacer la red de origen, la red A, es consultar ese plan de numeración. Y ahí lo que va a identificar es que todos los números, los 10.000 números de la serie 9999, aparecen, están asignados al operador B, de la red B. En ese momento lo que tiene que hacer es transmitir la llamada a la red B y se completa la comunicación. Con portabilidad, ese escenario ya no va a ser del todo válido, porque puede ser que ese usuario, el 9999, se haya cambiado a otra red, a la red C. Entonces ya no es suficiente tener con las asignaciones del plan de numeración. Se tiene que realizar un análisis de número por número para ver cuál es el proveedor que está atendiendo a ese usuario. Veamos cuáles son las soluciones para que esto pueda ocurrir. Un primer mecanismo para completar las llamadas cuando ya hay portabilidad se conoce como call forward. En este caso veamos que el usuario de origen realiza la llamada y se completa a donde antes de la aportación estaba ese usuario, lo que tenemos aquí como red donante. La red donante se va a dar cuenta que ese usuario ya no lo está atendiendo esa red, ya se portó, se fue a la red receptora que aparece en la parte de abajo. Lo que en ese momento tiene que hacer la red donante, la que antes atendía el usuario, es generar una nueva llamada. Por eso se llama call forward o reenvío de llamada. Y genera esa nueva llamada y lo envía a la red que ahora atiende al usuario. Esto es muy similar, seguramente ustedes en las oficinas, si les permitían eso, lo llegaron a utilizar, es el reenvío de llamada, que para si su jefe les llamaba, lo reenviaban a su celular y entonces siempre contestaban. Esto es muy similar, pero es muy similar a ese follow me o reenvío de llamadas. Las implicaciones que tiene esta solución es que se van a generar dos llamadas. O sea, si ustedes se fijan, para llamar a un número portado, en la práctica se están realizando dos llamadas y también se utilizan dos números, porque se asigna un número adicional al usuario que se portó para realizar esa segunda llamada. Él nunca se da cuenta, para él es transparente, pero en términos de utilización de recursos de la red, sí no es una solución muy eficiente. Y sobre todo resaltemos una cosa aquí: participa directamente en el establecimiento de las llamadas a un número portado el proveedor donador, la red con la que antes estaba el usuario. Y eso, en términos, lo que podríamos esperar es que esa red con la que antes estaban y a la que dejaron, puede ser que no tenga los incentivos para que ustedes estén precisamente contentos con la nueva red a la que se han portado, la red receptora. Entonces, esa es la solución de call forward o reenvío de llamada. Antes de pasar al siguiente mecanismo, daría la palabra a las preguntas del público. Gracias, comisionado. Sergio Rodas pregunta: buenos días, ingeniero. ¿Existen peritos en el instituto que en determinado procedimiento sancionatorio apoyen con dictámenes que sirvan a la autoridad para fincar responsabilidades técnicas en materia de portabilidad a los concesionarios? Gracias por la pregunta. Lo que diría para responder eso es que el instituto, siendo la autoridad, el órgano constitucionalmente autónomo en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, entre sus funciones es precisamente vigilar que se cumplan las reglas que emite. A través de la unidad de verificación, la unidad de cumplimiento, se pueden realizar las verificaciones que sean necesarias para, en función de eso y con los recursos humanos que se tienen, que por supuesto hay ingenieros bastante capacitados en esta unidad, realizar las periciales que sean necesarias, las pruebas que sean necesarias para deslindar alguna responsabilidad y, en su caso, poder imponer las sanciones conforme a la ley.
¿Alguna otra? Gracias. El otro mecanismo se llama Query on Release, es decir, consulta en la liberación, sería como que la traducción literal de esto. Aquí tenemos, igual se vaya a intentar enlazar una llamada a un número que ya se portó, se consulta a la red donante, a la que conforme al plan de numeración está asignado ese número, pero esta red donante va a contestar con un mensaje de señalización diciendo que ese usuario ya no está con él. Lo que se tiene que hacer, todo esto es a través de mensajes de señalización, lo que se tiene que hacer en ese momento, la red de origen, es consultar una base de datos que él va a tener en sus sistemas para ver ahora cuál es el prestador de servicios de ese número telefónico y generar la llamada hacia el proveedor receptor, que es el que está atendiendo a ese usuario. Aquí ya no hay la generación de dos llamadas porque ese release que les mencionaba es solamente señalización, no se están utilizando recursos como una llamada telefónica, sin embargo nuevamente sigue participando la red donadora con la que el usuario estaba antes de portarse. O sea, interviene de alguna manera en el establecimiento de la llamada porque podría retrasar ese release, esa liberación, o también podría nunca enviarlo y no completar la llamada. O sea, participa en el establecimiento. El otro esquema, y que es el que se adoptó en México, es el siguiente. Ahí es All Call Query, que sería una traducción como todas las llamadas se consultan. En ese, desde que se va a establecer una llamada, se consulta una base de datos para ver si el número está portado o no. Si sí está portado, bueno, más bien, si no está portado, se va a enrutar conforme al plan de numeración. Si el usuario sí se portó, en esa base de datos dice quién es el nuevo prestador de servicios y con esa información se establece la comunicación. Si se fijan, además de no utilizar más recursos de numeración, también en este escenario el establecimiento de las llamadas en ningún momento depende de la red donadora, de la red que les daba el servicio antes de que se portaran. En ese sentido podemos garantizar que no va a haber un trato diferenciado de llamadas, de establecimiento de llamadas hacia números telefónicos que se han portado vis a vis contra números telefónicos que no se han portado. Tenemos más preguntas del público. Sí, comisionado. Nos pregunta Alfredo López. En caso de que el responsable de la red donante se retirara del mercado, ¿quién garantizaría el reenvío de la llamada? De hecho, precisamente en este esquema que adoptamos en México no vamos a tener ese inconveniente porque la red donante no interviene en el establecimiento de las comunicaciones. Qué bueno que me hacen esa pregunta para aclarar. El call forward, reenvío de llamada, o el query on release no son soluciones que hayamos adoptado en México. De hecho, precisamente a través de esta interacción con la industria se determinó que la solución más eficiente y que era factible de implementar era el All Call Query, en el que la red donante no va a participar en ningún momento en el establecimiento de la llamada. Y una más, comisionado, dice, hola, una pregunta, ¿mi equipo telefónico es compatible con todas las redes si porto mi número? Sí, eso también la vamos a ver más adelante, pero es una muy buena pregunta. Sí tendría que verificar el usuario si el equipo telefónico móvil, entendería que es un equipo telefónico móvil, es compatible y tiene las frecuencias donde le va a ofrecer el servicio la otra red. Eso por un lado, ver si efectivamente es compatible con las demás. Y la otra cuestión es si ese teléfono está desbloqueado o no. Hay disposiciones en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión donde dice en qué escenarios el proveedor que le dé el servicio debe desbloquear el número. Entonces puede ser que sí sea compatible, pero que esté sujeto solamente a una red. Entonces habría que ver el estatus de cada equipo telefónico. La única restricción que nosotros establecemos en la regulación, por ejemplo, si es un teléfono que compraron en Estados Unidos o en China o en algún otro lado, es que los teléfonos tienen que estar homologados para conectarse. Continuamos. Esas fueron las soluciones técnicas. Como les decía, la que adoptamos en México fue el All Call Query, que garantiza un uso más eficiente de los recursos. No participe el proveedor donante en el establecimiento de las llamadas, pero eso tiene algunas cuestiones que hay que implementar. Por ejemplo, tener un administrador
de la base de datos de números portados. En México se llevó a cabo un concurso, la industria llevó a cabo un concurso para elegir el proveedor de la base de datos de portabilidad. Este es un órgano centralizado, un organismo centralizado que mantiene todas las transacciones de portabilidad, neutral a los operadores, para que el trato sea equitativo y no discriminatorio, y mantiene esta base de datos de números portados que tienen que descargar los proveedores de servicios y en función de esa información ejecutar la portabilidad. Ahora vamos a realizar un sondeo. Muy bien, el sondeo fue ¿cuánto tarda el proceso de portabilidad en México? Un 1% opina que en una semana, el 7% de 3 a 5 días hábiles, el 93% 24 horas, el 4% 72 horas y el 1% 15 días. Muy bien, gracias. Salvo por la de 15 días, creo que todas las otras, viéndolo de alguna manera, podrían tener razón, porque como les decía, es una opción de los usuarios elegir que su número no se porte en 24 horas y que se porte en una fecha posterior, siempre y cuando no sea más de 5 días hábiles. Como les decía, a raíz de la reforma constitucional, la reforma legal del año 2014, se estableció que el instituto debería definir y adaptar los procesos para que la portabilidad se pudiera ejecutar en 24 horas. Estos son algunos de los aspectos relevantes de estas nuevas reglas que están en vigor desde noviembre de 2014. Es que el proceso será en 24 horas. Se incorporó una cuestión que se conoce como proceso de recuperación de números. Esto es, por ejemplo, si ustedes cancelan el servicio y no habían realizado el trámite, tendrían hasta 40 días naturales para todavía poder recuperar ese número que antes tenían. Se elimina la factura como uno de los requisitos que deben presentar los usuarios para aportar su número telefónico. Se establece que la identificación oficial y el NIP, número de identificación personal, serán los únicos requisitos exigibles para la portabilidad. Se contempla el desbloqueo de equipos, que viene también desde la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y se establece una página para que en todo momento los usuarios pudieran consultar cuál es el estatus de su portación, que siempre puedan estar informados. Esos son aspectos relevantes de las modificaciones 2014. Señalar, como ya les había dicho, la portabilidad en realidad es un beneficio que ya tienen los usuarios desde el año 2008, desde el 5 de julio de 2008, pero con la revisión del año 2014 se están haciendo más eficientes y más rápidos los procedimientos. Algunas recomendaciones, habiendo platicado de todo esto, algunas recomendaciones para los usuarios de cómo llevar a cabo la portabilidad de su número, si ese fuera su interés. En primer lugar, de hecho, este paso 1 y paso 2 serían completamente optativos, es para que ustedes tomen la mejor decisión de cuál será su proveedor receptor, o sea, a qué proveedor le quieren contratar los servicios. En primer lugar, sería identificar sus necesidades de consumo, realmente qué están buscando en el servicio que van a contratar, qué ofertas hay en el mercado y tienen tarifas registradas, y una vez que ya identificaron, a través de este procedimiento o porque un amigo o un vecino se los recomendó, pero ya tienen identificado el nuevo proveedor, ahora sí podrían realizar la portabilidad de su número. Aquí algunas recomendaciones para que ustedes puedan tomar una decisión muy informada. En primer lugar, identificar cuáles son sus necesidades de consumo, porque a lo mejor ustedes no quieren servicio de datos en el teléfono móvil, o a lo mejor es lo único que quieren por el tipo de usuario que ustedes son. Algunas preguntas que se pueden hacer es cuál es el presupuesto que tienen, cuántos minutos de llamadas telefónicas van a realizar, llaman frecuentemente al extranjero o realizan roaming, requieren el roaming internacional.
necesitan todavía mensajes de texto, o todos sus mensajes son a través de aplicaciones como WhatsApp, por ejemplo. Requieren datos, requieren acceso a Internet, ¿cuánto? El Instituto tiene a su disposición, a través de la Coordinación General de Política de Usuario, una herramienta que resulta muy útil para que puedan tomar esta decisión informada de a qué operador, a qué prestador de servicios le quieren contratar. La pueden encontrar en comparador.ift.org.mx, y si me lo permiten, sin quitarles mucho tiempo, vamos a ver un video que nos muestra cómo es esta funcionalidad. El comparador de servicios de telecomunicaciones sigue mejorando para ti. Si ya eres usuario de telefonía móvil, fija, televisión o internet, así como de los paquetes SIM, doble o triple play, o si estás interesado en adquirir uno, esta herramienta te ayudará a identificar tus necesidades y a comparar los planes disponibles en el mercado para que elijas el más adecuado para ti. Ingresa al portal comparador.ift.org.mx. Si lo que te interesa es contratar un plan de telefonía móvil, puedes comparar entre los planes de prepago, pospago y otras ofertas adicionales. Si deseas comparar entre planes de telefonía fija, televisión o internet, o su empaquetamiento de servicios de single, doble o triple play, da clic sobre los servicios en que estés interesado. Con el comparador puedes realizar una búsqueda del plan más adecuado en tu estado y municipio, su costo mensual y el concesionario que más te interese. En el caso de Internet, también puedes elegir la velocidad que más te convenga. Utiliza esta herramienta para tomar una decisión informada y obtener el servicio que mejor se adapte a tus necesidades. Tus observaciones y comentarios de la herramienta nos permiten seguir mejorando para ti. Participa y déjanos tus comentarios. Visita el nuevo comparador de servicios de telecomunicaciones para obtener más información sobre los planes y tarifas disponibles en el mercado en el sitio web de IFT, comparador.ift.org.mx. Soy usuario. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Como les comentaba, es una herramienta que les va a permitir tomar una decisión informada. Lo relevante es que ustedes tengan identificado a qué proveedor le van a contratar los servicios. El proveedor que se conoce como proveedor receptor. Una vez que ya lo tienen identificado vía estas herramientas que están a su disposición en la página del IFT, o porque alguien se los recomendó, o por cualquier otra razón, ahora sí pueden realizar la portabilidad de su número telefónico. Veamos cuál es el procedimiento. En primer lugar, como personas físicas, lo único que tienen que hacer es obtener el número de identificación personal. ¿Cómo lo pueden obtener? La primera opción es que su compañía solicite por ustedes, a través del sistema de transferencia que se tiene con el administrador de la base de datos, que les hagan llegar el NIP de confirmación. Esa es una opción, a través del proveedor receptor con el que se van a cambiar. La otra opción es que ustedes mismos puedan enviar un mensaje de texto al número 051 con la palabra NIP, y en menos de 5 minutos deben de estar recibiendo un SMS de respuesta. La tercera opción es que marquen como llamada telefónica al 051, y ahí también en máximo 5 minutos estarán recibiendo una llamada telefónica con un mensaje grabado que les va a indicar cuál es su NIP de confirmación. En el caso de telefonía fija, como no se tiene la opción de mensaje de texto, ahí la opción es que realicen la llamada telefónica al 051 e igualmente van a recibir una llamada de regreso en máximo 5 minutos con el mensaje grabado y el NIP de confirmación. Algunas dudas que puede haber que son frecuentes con respecto a esta parte del proceso es, por ejemplo, si ustedes si no tienen saldo en un teléfono móvil de prepago,
¿se podrían portar? La respuesta es efectivamente, no importa si su teléfono está en ceros, si no tienen crédito en su teléfono celular, ustedes pueden enviar el mensaje 051 o realizar la llamada y sin importar si no tienen saldo, van a recibir el NIP de confirmación. ¿Cómo van a saber si les llegó su NIP? No lo hice ahorita, pero lo probé hace rato. Y van a recibir un mensaje que les dice más o menos, el usuario remitente se llama aportación y dice, está iniciando el cambio de empresa de telefonía móvil. Entregue el NIP a la nueva empresa solo si desea cambiarse. Su NIP es 4 dígitos, vigente hasta el 08 de septiembre de 2017. Ese sería más o menos, ese es de hecho el texto que deben ustedes recibir si realizan el envío al 051 con la palabra NIP. Otra pregunta frecuente respecto al NIP, si lo pierden, si se les olvida o si borran el mensaje, ¿podrían volver a solicitarlo? La respuesta es que efectivamente lo pueden volver a solicitar, tiene una vigencia de 15 días, si dentro de esos 15 días lo vuelven a solicitar, les va a proporcionar el mismo, pero a partir del día 16, cuando ese NIP ya no es vigente, ahí el sistema les va a asignar un nuevo NIP, pero lo pueden solicitar tantas veces como sea necesario. Pasaría así en esta, antes de seguir al siguiente paso, si tenemos preguntas del público. Tenemos bastantes, comisionado, pero bueno, voy a ser breve. Pregunta Fernando Ramírez, ¿qué puede hacer el usuario si un concesionario hace la portabilidad en contra de su voluntad? Y la otra que tenemos, buenos días, comisionado. Mi pregunta es, si tengo un plan contratado con un proveedor que adicionalmente al contrato me hizo firmar un convenio de no portar mi número por 2 años, pero deseo cambiar antes de proveedor, ¿existe algún procedimiento para realizarlo? Voy a empezar por la segunda, me parece muy relevante. No puede haber condiciones contractuales que le prohíben la portabilidad. Esas condiciones serían inválidas. Sin embargo, lo que sí pueden hacer los proveedores es sujetar la prestación del servicio a cierto periodo. Es el hecho de que esté sujeto a ese periodo de 2 años, por ejemplo, nos dice este usuario en su ejemplo, no le va a impedir que se porte. Él se podría aportar al mes 1, al año 1, cuando quiera. Sin embargo, sí hay que ser muy claros en este aspecto. Eso no lo exime al usuario de que en su caso tenga que pagar una pena convencional que se haya establecido a través del contrato. O sea, no es una barrera para que el usuario, como propietario de ese número, se lo pueda llevar a otra compañía, pero en su caso estaría todavía sujeto a cumplir con la parte contractual que haya firmado con el operador. Respecto a la otra es portación sin su voluntad. De hecho, un requisito indispensable es que se otorgue el NIP de confirmación, y el NIP de confirmación solo lo puede obtener el usuario de telefonía fija o móvil que lo haya solicitado. No hay otra manera. Si él por alguna cuestión que pudiera ser de engaño proporcionó el NIP de confirmación, ahí lo que puede hacer es solicitar otro NIP de confirmación y portarse, o bien realizar una queja ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. También más adelante vamos a presentar esa opción para que presente una queja por haberse portado sin su consentimiento. Pero en principio está tan cuidado y es tan robusto el esquema de NIP de confirmación que no se puede portar ningún número telefónico si el usuario no lo proporciona. Por eso es muy importante que cuando les llegue ese mensaje solamente lo proporcionen al operador con el que se quieren cambiar. No sé si hay alguna otra pregunta en el público. Segundo punto, segundo paso. Una vez que ya tienen elegido al proveedor con el que se quieren cambiar, que ya obtuvieron el NIP de portabilidad, lo que tienen que hacer es acudir o contactar a la compañía que eligieron. Es importante señalar que este trámite se puede hacer incluso de manera remota. Lo único que tendrían que enviar vía mensaje de texto, vía alguna aplicación, correo electrónico, es el NIP de portabilidad, ese código de 4 dígitos que vimos en el paso anterior, y presentar identificación oficial.
lo pueden enviar por copia, escaneada. Y una que les decía, una modificación importante a las reglas de portabilidad que se llevó a cabo en junio de 2015 es que como identificación oficial se puede utilizar el CURP, la clave única de registro de población. Ese CURP lo pueden proporcionar todos los dígitos o bien proporcionar los datos para obtenerlo. Esos datos que es cuándo nacieron, cómo se llaman, cuándo nacieron, dónde nacieron, todo esto, con toda esa información, si ustedes se la proporcionan a su proveedor, porque a lo mejor no se saben de memoria el CURP, también puede ser suficiente para que lleven a cabo la portabilidad. En el caso de personas morales, el procedimiento es un poco diferente, porque ahí sí se requiere que quien solicita la aportación sea el representante legal de la empresa. Entonces, ahí se va a pedir el documento que acredite esa representación legal, así como la identificación oficial. Ahí no funciona el NIP de portación. Ahí sí tiene que ser a través de esta documentación. Algunas preguntas de esta fase podrían ser: ¿puedo aportar mi número si tengo adeudos? La respuesta es: no importa si ustedes tienen adeudos, no importa de qué monto pueden ser, el número se lo pueden llevar a otra compañía. Nuevamente, como el caso que nos hacían en la pregunta anterior, el hecho de que se cambien de compañía no los exime de que en su caso tengan que cubrir ese adeudo. Y la empresa va a poder acudir a los mecanismos legales para cobrarlo, por ejemplo, el buró de crédito. El hecho de que se cambien, aunque no es una barrera que deban algo a la compañía anterior, no borra ese adeudo que ustedes tengan, en su caso. ¿Qué pasa si adquirí mi equipo en un plan de pospago? No importa si ustedes adquirieron en un plan de pospago, si ese plan estaba a 2 años, 3 años, 1 año, ustedes se pueden cambiar sin que esto los esté eximiendo de, en su caso, cumplir con las penas convencionales que hayan convenido. ¿Me pueden solicitar algún documento adicional? Es importante decir hasta dónde llega la portabilidad. La portabilidad nada más es que un número telefónico que tienen con un proveedor se lo llevan a otro. Eso requiere necesariamente, pero va por cuerda separada, que le contraten un servicio al nuevo proveedor. Si en ese servicio le van a solicitar, por ejemplo, cargo recurrente a una tarjeta de crédito, puede ser que efectivamente que el nuevo proveedor les diga que les dé una copia de la tarjeta de crédito, que haga una consulta en el buró de crédito, etcétera. Pero nada más señalar que ese es un tema adicional al hecho de poder conservar su número telefónico. Entonces, para efectos del trámite de portabilidad, no les pueden pedir documento adicional, pero puede ser que por el nuevo servicio que están contratando, les pidan algún documento adicional. Paso 3. Ya eligieron al proveedor, ya solicitaron su NIP, ya le hicieron llegar la documentación el NIP de portabilidad al nuevo proveedor. Lo siguiente es llenar una solicitud de portabilidad, pero esto solamente aplica para personas morales. No aplica para personas físicas que van a aportar un número telefónico geográfico, como el que todos tenemos en el número celular. En ese caso no aplica la solicitud de portabilidad. Lo que tendría que hacer el nuevo proveedor es proveerles una nueva tarjeta SIM, y lo que tendrían que ver los usuarios, que es relacionado con una pregunta previa que ya nos habían hecho, es verificar que el equipo que van a utilizar sea compatible con la nueva compañía y en su caso que no esté bloqueado a una sola red. En el caso de la telefonía fija, el nuevo proveedor de servicios va a tener que instalar la infraestructura, la línea telefónica, para que ustedes puedan recibir los servicios. Y como les decía, esta fase aquí es muy importante, porque a partir de esa instalación de la línea telefónica es que van a correr las 24 horas para efectos de que se pueda aportar el número. Esto es muy importante porque si fuera desde que presentan la solicitud, se corre el riesgo de que se quedaran sin servicio, y es muy importante garantizar la continuidad de los servicios. Preguntas respecto a esta tercer paso de la portabilidad es, por ejemplo, ¿cuesta? ¿Tienen que pagar algo por portar su número? La respuesta es no. La portabilidad es totalmente gratuita, así está establecido en la ley y en las reglas que emitió el instituto.
¿Se puede portar el número telefónico de fijo a móvil o de móvil a fijo? La respuesta es no, solo aplica para los mismos servicios, de móvil a móvil y de fijo a fijo. ¿Qué pasa con mi contrato anterior? Ustedes pueden cambiarse de proveedor telefónico, pero el hecho de que se cambien no los exime de sus obligaciones contractuales, pero lo que sí va a quedar cancelado en ese momento son los servicios que utilizaban el número telefónico. Por ejemplo, para que esto se entienda, si ustedes tienen video, televisión restringida, acceso a internet y telefonía en un mismo paquete, lo que se va a tener por cancelado al momento de que realicen la portabilidad es solamente el servicio telefónico. Tendrían en su caso que realizar, si ese es su deseo, cancelar expresamente la parte de televisión restringida y la de acceso a internet que no requiere número telefónico para prestarlo. Entiendo que tenemos preguntas del público. Adelante. Sí. Nos pregunta Oscar. Buenos días. ¿Cuántas veces al año se puede realizar el trámite de portabilidad? ¿Existe límite de veces? No hay límite de veces ni un tiempo mínimo que tienen que estar con el nuevo prestador. Para ilustrarlo, si ustedes el día de hoy realizan el trámite y vamos a, por ejemplo, telefonía móvil, obtienen su NIP, van con la nueva compañía, a partir de mañana a las 2 de la mañana ya van a estar con el nuevo prestador. Si no les gustó el servicio durante las primeras horas de la mañana, al mediodía o a cualquier hora, ustedes podrían solicitar nuevamente su NIP de portabilidad, ir con otro prestador de servicios y para pasado mañana podrían estar con un nuevo prestador de servicios. Entonces la respuesta es no hay límites, no hay tiempo mínimo de permanencia, al menos por las reglas de portabilidad. Es importante diferenciar de las obligaciones que hayan firmado a través de un contrato. Para efectos de mantener el número telefónico, así es como aplica. Otra pregunta, comisionado, dice, buenos días, si tengo un equipo de prepago y al realizar la portabilidad tengo saldo disponible en mi línea, ¿qué pasa con este saldo? No se transfiere, ese saldo se perdería, pero por eso precisamente se estableció como una opción de los usuarios, es que no necesariamente se realice el día siguiente, porque a lo mejor en un escenario así, el usuario piensa que en 2 días o 3 días puede consumir ese saldo. Entonces, en ese escenario, él podría solicitar que la aportación se realice en esos 3 días o 4 días para que no lo pierda, porque no hay transferencias de saldos. Si no hay más preguntas, continuamos. Esos son los pasos en general. Les decía, lo más importante, elegir al nuevo proveedor. Están a su disposición estas herramientas del IFT. Obtener el NIP de portabilidad, entregarlo al nuevo proveedor, que les entregue la tarjeta SIM o que instale la infraestructura en su domicilio, y con eso ya en 24 horas estarán cambiándose de prestador de servicios. Con esas salvedades, 24 horas a partir de que se instaló la infraestructura fija, en el caso de la telefonía fija, o la opción de que el usuario puede elegir una fecha posterior, siempre y cuando esta fecha no sea mayor de 5 días hábiles. Algunas preguntas adicionales que pueden surgir así. ¿Cómo sé el estatus de mi portabilidad? Ya realizaron todo el trámite. Pueden consultar directamente a su nuevo proveedor, al proveedor receptor, o llamar también al número 01800 2000 120. Ahí pueden checar cuál es el estatus, si ya fue aprobada, no fue aprobada la aportación. ¿Cuántas veces puedo aportar mi número? Ya lo habíamos contestado, no hay ningún límite ni de aportaciones ni de tiempo mínimo con el nuevo prestador. ¿Cuánto tiempo me quedo sin servicio si porto mi número? Ahí señalar que todas las portaciones se ejecutan en el horario de menor tráfico telefónico, es decir, a las 2 de la mañana de día hábil. Ahí se realizan las portaciones, que es donde se prevé que puede haber una menor afectación, y lo que dice el estándar de calidad establecido en las reglas es que en el 95% de los casos, las portaciones no se pueden quedar sin servicio por más de 30 minutos y en ningún caso puede ser más de 2 horas. Ese es el estándar de calidad establecido, que como les decía es a las 2 de la mañana, entonces en
En ningún caso ustedes van a estar sin servicio después de las 4 de la mañana. ¿Qué pasa si, habiendo realizado todo, cumplidos todos los requisitos, el nuevo proveedor de servicios no realiza la aportación de su número en el tiempo establecido? Ahí ustedes como usuarios tendrían derecho a cancelar el servicio con ese nuevo proveedor y, en su caso, a exigirle el pago de las penas convencionales que hayan establecido en el contrato. O sea, podrían decidir ya no seguir con ese proveedor sin ningún cargo para ustedes y, por el contrario, cobrando las penas convencionales que hayan firmado con el nuevo proveedor. Si no cumplieron, ¿dónde pueden levantar una queja? Si hay alguna irregularidad en el proceso, una inconformidad, ¿dónde se pueden quejar? También está a su disposición la página del IFT, www.soyusuario.ift.org.mx, o bien ante la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor en cualquiera de sus delegaciones. Vamos a realizar ahora también un sondeo. Muy bien, el sondeo fue: ¿con quién debe acudir el usuario para iniciar el proceso de portabilidad? A, con su proveedor actual, 17%, B, con el IFT, el 2%, C, con el proveedor al que se quiere cambiar, 81%, D, con Profeco, 1%, E, con la Cofetel, 0%. Muy bien. De hecho, la respuesta correcta es con el proveedor al que se quieren cambiar. Aquí me permiten hacer un comentario. Cuando realizamos la primera investigación a nivel internacional de cómo se realizaba la portabilidad en otros países, encontramos algunos ejemplos donde el usuario tenía que acudir con su proveedor actual, que es una de las opciones que acá teníamos y que acá un porcentaje contestó. Eso no lo identificamos como una mejor práctica, porque de hecho en esos países es donde menos se portaban los usuarios. Porque imaginen el escenario: llegan ustedes con el proveedor actual diciéndole, oye, ya no quiero estar contigo, me voy a ir con un proveedor competidor. Pues evidentemente, estando ahí en sus oficinas, lo que hacía el nuevo proveedor es decirle todas las desventajas de cambiarse y todas las ventajas que podrían tener si se quedaban. Es como, no sé si les ha pasado cuando quieren cancelar alguna tarjeta de crédito. Hay muchísimos argumentos que a veces hasta nos logran convencer para que no la cancelemos y nos quedamos. Entonces, en ese sentido, no lo identificamos como mejor práctica de que el usuario acudiera al proveedor donador. No tienen que acudir a él para cancelar los servicios telefónicos. De hecho, se van a cancelar de manera automática, y por eso la manera más eficiente de que se ejecute la portabilidad es que acudan con el proveedor al que quieren cambiarse. Algunos resultados hasta el momento: ya tenemos casi 60 millones de números telefónicos que se han portado desde julio de 2008 a la fecha. En 2017 tal vez no les está apareciendo el valor, son aproximadamente 12 millones los que se han portado hasta julio de este año. Hemos visto que en un mes se están portando más de 1 millón de números telefónicos. Definitivamente los números han crecido. Les digo, ya estamos próximos a llegar a los 60 millones de usuarios que se han portado, pero quisiera hacer una reflexión, porque a veces se suele relacionar el éxito de la portabilidad con la cantidad de números que se han portado. Yo no necesariamente comparto esa visión, porque si bien esta estadística de números portados nos da idea de cómo están compitiendo los proveedores para ganar usuarios y que esos usuarios estén cambiando de proveedor conservando el número telefónico, también qué pudiera estar pasando si los números ya casi no se cambian, si los números no se están casi portando. Pues ahí
una hipótesis podría ser que el usuario ya encontró el mejor proveedor de servicios para sus necesidades y entonces que ya no se quiere cambiar de proveedor porque ya está contento con el que le está dando los servicios en ese momento. Entonces, estos son los resultados en México. Hay que tomar con cierta reserva si más números o menos números es más o menos exitosa la medida. Lo que es más importante es que se ha eliminado un costo para los usuarios, un costo de sustitución. Tienen toda la libertad, sin el riesgo de perder ese número telefónico, de cambiarse de proveedor. Esto está fomentando la competencia y eso se traduce en que los usuarios tengan mejores servicios de más calidad, a menores precios, porque están compitiendo por retener a los usuarios que ya tienen o ganar nuevos. Se está, con el esquema que elegimos en México, se está haciendo un uso eficiente de la numeración. Hay igualdad de oportunidades para todos los prestadores, porque ya no solo es buscar nuevos usuarios que no tengan en ese momento el servicio, sino incluso por competir con los usuarios que ya están con otro proveedor. Y al final del día, este es un derecho que tienen los usuarios de poderse cambiar de prestador las veces que quieran, sin tiempo mínimo, y conservar el número telefónico. Esa es la presentación. Agradezco mucho que nos hayan acompañado. Sigo por si hay preguntas del público. Sí, comisionado, tenemos varias. Primero pregunta Miguel Ángel Gutiérrez. ¿Se estudia la posibilidad de que eventualmente la portabilidad sea independiente de si el servicio es móvil o fijo? Ya de hecho se ha discutido ese tema en el Comité Técnico de Portabilidad desde el año 2011, que hubo una primera revisión de las reglas de cómo habían funcionado. No se descarta que pueda ocurrir en el futuro, sobre todo si pudiéramos atender esa convergencia que eventualmente pueda haber entre tarifas de interconexión, que es un tema más técnico y regulatorio de las redes. Si pudiera haber cierta convergencia en las tarifas de terminación, redes fijas y móviles, podría evaluarse que ya se realice esa sustitución o cambio o portabilidad de servicios entre fijo y móvil. En este momento no lo estamos analizando, pero no se descarta como una posibilidad a futuro. Juan Pablo nos pregunta, ¿se puede portar de prepago a pospago? No hay ninguna limitante para que los usuarios puedan hacer ese cambio, porque como les decía, la portabilidad es que se conserven el número telefónico de una compañía en otra. Es independiente de la modalidad del servicio que ustedes vayan a contratar en la nueva compañía. Puede ser que en la actual tengan pospago y en la nueva le van a contratar prepago. No hay ninguna limitante para que esa portabilidad se pueda realizar. Nos pregunta César Hernández, ¿se puede realizar la portabilidad de un estado de la República a otro? Es una opción que está abierta en las reglas de portabilidad, sin embargo está sujeta, llevado a una cobertura mayor, pero es el mismo ejemplo que yo les decía cuando se cambian de colonia dentro de la misma ciudad. Va a depender de que el proveedor al que ustedes quieran cambiarse tenga la posibilidad de darles esa facilidad. No está restringido en las reglas, pero depende de las capacidades que tenga el proveedor receptor. Ahora, gracias, comisionado. Nos pregunta Erika, ¿se llama también portabilidad cuando me voy a cambiar de casa, pero me quiero quedar con la misma compañía? Ahí es una manera de verlo como portabilidad geográfica, pero también algunos prestadores de servicios en sus códigos de prácticas comerciales, como lo conocen, es simplemente como cambio de domicilio. Conceptualmente pudiera verse como portabilidad geográfica o igual como cambio de domicilio solamente. Gracias. Ahora nos pregunta César Estrada, ¿por qué en ocasiones tarda mucho en realizarse la portabilidad? Habría que ver en qué ocasiones, como ya explicaba, de los procesos a partir de que ustedes proporcionan el NIP en el caso del servicio móvil, sería máximo en 24 horas, salvo que ustedes hayan elegido una fecha posterior, y en el caso del servicio fijo, nada más sujeto a que se haya instalado la línea telefónica en el domicilio. A partir de eso correrían las 24 horas, también con la posibilidad de que puedan solicitar
una fecha posterior a las 24 horas. Si hay algún caso donde no se han cumplido esos plazos, como ya les decía también en la presentación, ustedes podrían cancelar el servicio, exigir las penas convencionales que hayan pactado al contratarlo y también la opción de que presenten una inconformidad ante el IFT o ante la Profeco. Alan Hernández nos pregunta, ¿qué sucede con mi número si mi operador es virtual y hay indicios de que este va a desaparecer? ¿Me ofrecerán la portabilidad a otras redes? Habría que, no, a ver, ¿me puedes repetir de nuevo esa pregunta? Claro. ¿Qué sucede con mi número si mi operador es virtual, operador móvil virtual, supongo, y hay indicios de que este va a desaparecer? ¿Me ofrecerán la posibilidad de portabilidad a otras redes? Ok. Los operadores móviles virtuales tienen dos opciones. Ellos venir al IFT a solicitar sus propios números o contratarle un bloque de números telefónicos al operador de red con el que están. El enrutamiento se realiza a través de la red. Habría que ver un escenario muy concreto. Lo que sí es señalarle para tranquilidad de Alan es que todos los prestadores de servicios están obligados a dar continuidad del servicio. Algunos que han salido del mercado, lo primero que tienen que hacer es resolver cómo se va a dar continuidad a los servicios para que en ningún momento deje de tener el servicio Alan, y antes de que algún operador saliera o renunciara a la autorización para ser operador móvil virtual, tendría que resolverse toda la parte contractual con sus usuarios. Una pregunta más, comisionado, dice César Reyes, ¿qué sucede si quien es mi proveedor actual me niega la portabilidad o me quiere obligar a pagar un costo adicional? No te podrían negar por ningún motivo la portabilidad. Como te decía, no importa si tienes saldo pendiente que no le has cubierto, no hay manera de que te nieguen esa portabilidad. Puedes presentar una queja ante el IFT o ante la Profeco y para evaluar el caso y en su caso proceder. Serían todas las preguntas, comisionado. Gracias. Agradecemos al comisionado Juárez y a todos ustedes por su participación en el quinto webinar del Instituto. Quisiéramos resaltar que en esta ocasión tuvimos 316 usuarios conectados, ha sido nuestro webinar con más usuarios. Les recordamos que pueden consultar este y todos los webinars, así como diversas cápsulas de aprendizaje en la plataforma Me Informo, www.meinformo.ift.org.mx, para aprender más sobre las telecomunicaciones. Muchas gracias por su asistencia.